Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Yarmouth Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 21 del paper Cultura y Civilización Española. Vamos a hablar sobre el arte español. En el esquema siguiente se pueden ver las etapas fundamentales del arte en España: prehistoria o arte rupestre, edad antigua, influencia latina, Edad Media, presencia musulmana en Al-Ándalus y relaciones con Europa occidental. Siglos XVI al XVII, España se convierte en potencia imperial. La corte de Madrid atrae a los mejores artistas de Europa. En América se impone el barroco como estilo. Entre los siglos XVIII y XIX tenemos la larga decadencia, aunque destaca la figura de Goya. En el siglo XX tenemos la reconexión con Europa entre los años 10 y 36, con grandes figuras como Picasso, Miró, Tapies o Gonzalo. Con la llegada del franquismo se produce una involución y hoy en día el arte español es un arte plural y muy vivo. Comenzamos con el arte rupestre. El arte paleolítico nace en el Paleolítico Superior, cuando los seres humanos poblaban prácticamente todo el globo terráqueo. Sin embargo, sus manifestaciones fundamentales, por no decir casi las únicas, parecen reducirse a la zona sur de Europa. Las mayores manifestaciones se encuentran en España y Francia. El arte rupestre se descubre en 1872 con las pinturas halladas en la cueva de Altamira y posteriormente en otros lugares del norte de España y el suroeste de Francia. Junto a las pinturas rupestres se hallaron objetos artísticos con distintas funciones, simbologías y estética. El estilo de gran parte de sus obras se enmarca en la denominada Escuela Franco-Española, caracterizada por el realismo de las figuras representadas. Contiene pinturas polícromas, grabados, pinturas negras, rojas y ocres que representan animales, figuras antropomorfas, dibujos abstractos y no figurativos. Trataremos en detalle esta manifestación artística en el módulo 22. Entramos en la Edad Latina. La cultura y el arte romano de carácter helenístico vinieron a partir de las antiguas colonias griegas y se generalizaron con la conquista de la península ibérica por los romanos entre los siglos III y I a.C. Durante el imperio se construyeron innumerables infraestructuras viarias, calzadas, puentes, acueductos y también arquitectura civil, anfiteatros, circos, basílicas. Entre los conjuntos arquitectónicos más importantes de la Hispania romana cabe destacar las capitales de las provincias Mérida, Augusta Emérita, y Tarragona, Tárraco, así como las grandes obras arquitectónicas, el acueducto de Segovia o el de los Milagros y el puente de Alcántara. Trataremos este tema en profundidad en el módulo 23. Hablamos ahora del arte visigodo. Tras la caída del Imperio Romano, se instalan en el poder los visigodos en España. Su arte se considera hispano-romano, teniendo fundamentos clásicos por la intensa romanización a la que se sometieron antes de alcanzar el poder. Tuvieron también influencia del arte bizantino y oriental. Las características de la arquitectura visigoda son muy claras. Los interiores de las iglesias son sobrios y rústicos en un espacio que se decoraba con tapices. En la construcción se utilizan sillares de piedra que encajan a hueso de unos 80 centímetros. Esto crea unas construcciones de muros muy gruesos, lisos y sin contrafuertes. Todo esto apunta a una gran decadencia en los conocimientos técnicos en relación al Imperio Romano por la incapacidad de construir edificios de gran altura o abrir ventanas grandes. Vamos a hablar ahora sobre el arte islámico. La llegada de las fuerzas musulmanas a la península ibérica en el año 711 marca el fin de la era antigua y el comienzo de una segunda etapa de estilo artístico de la península. En pocos meses los árabes eliminan a los visigodos y se instalan en Córdoba. Esta se convierte en la capital de un importante emirato en el año 756 y posteriormente en califato en el 929 bajo la dinastía Omeya, que había sido expulsada del poder en Damasco en el 750. Durante la época califal, la ciudad de Córdoba se convierte en la cima del refinamiento
movimiento artístico en el occidente de Europa, siendo la capital más avanzada en todos los aspectos. Destaca la construcción de la mezquita en varias fases y el complejo de Medina Azahara, residencia del califa. En la fotografía se puede apreciar las grandes innovaciones arquitectónicas de la mezquita con el uso sistemático del doble arco de herradura. La innovación se extiende a la decoración con el uso del contraste rojo y blanco que es tan característico. Estos modelos sirven de modelo a la arquitectura hispanoárabe que se aleja de los modelos propiamente musulmanes y se va haciendo más y más compleja en la época de los reinos de taifas. Los arcos se hacen mixtilíneos y polilobulados y se empieza a utilizar material pobre como el yeso. Estos usos influyeron mucho en la arquitectura del Magreb, que con las invasiones almohades y almorávides influenciaron de vuelta a la arquitectura hispanoárabe. Destaca en esta etapa la Giralda, que era el alminar de la mezquita de la capital almohade. En el reino nazarí de Granada, la construcción de la Alhambra supone la culminación del arte hispano-musulmán. Los musulmanes no crearon nuevas soluciones artísticas, sino que adaptan las empleadas por persas y bizantinos, pero a diferencia de estos, lograron hacer un arte universal, como sucedió con el griego y su difusión con el romano. El mérito principal no está en las innovaciones técnicas, sino en comprender y entender lo creado bajo un paraguas artístico que abarcó desde la costa atlántica de África hasta la India. Vamos a hablar ahora sobre el arte mudéjar. Se conoce con el nombre de arte mudéjar al arte realizado por musulmanes en reinos cristianos y a las posteriores influencias del arte musulmán en el ámbito cristiano. Este proceso fue especialmente intenso durante la Edad Media, ya que a la avanzada Reconquista muchos musulmanes se someten a la administración cristiana. La gran pericia artesana de los musulmanes no conocía rival entre los cristianos y por eso muchos reyes y nobles no dudaron en contratar a musulmanes para construir sus edificios. De esta moda, los avances técnicos y el estilo musulmán se pusieron al servicio del arte cristiano, utilizando tanto motivos artísticos como propuestas arquitectónicas. Poco a poco se va produciendo una simbiosis de estilos constructivos y de técnicas decorativas. El estilo mudéjar no es uniforme en toda la península, ya que depende del grado de islamización de las regiones. Hay por ello muchas variedades locales. Las zonas de mayor presencia mudéjar son Aragón y el sur del Valle del Tajo. Vamos a hablar ahora sobre el arte románico. Se conoce como arte románico al primer movimiento artístico uniforme en Europa después de la caída del Imperio Romano. Es el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que consiguió agrupar los estilos y tendencias de la Alta Edad Media, formulando un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. El románico es un arte europeo y en este sentido no es específico de una sola nacionalidad o región. Surgió de manera paulatina en España, Francia, Italia y Alemania, adquiriendo características propias pero manteniendo una unidad estilística importante. El románico surge en el siglo X y dura hasta la aparición del gótico en el siglo XIII al siglo XIV. Se trata de un arte religioso, feudal y aristocrático en el que el mayor impulsor es la Iglesia. La Iglesia es el motor principal de la expansión del románico y el edificio fundamental es el monasterio. El monasterio centralizaba toda la actividad religiosa y cultural durante la etapa del románico. Los monasterios estaban en lugares separados y se establecieron como baluartes de defensa. Eran el mejor método de conservación del conocimiento y los recursos en una sociedad de economía autárquica y cerrada. Sin embargo, a medida que avanza la Edad Media, se fue abriendo la economía y el comercio. Las razones de la expansión del arte románico son variables. En primer lugar, una fuerte expansión de las órdenes religiosas de Cluny que adquirieron enormes cantidades de riqueza.
Otro elemento importante de expansión fueron las peregrinaciones religiosas que implicaban movimiento de personas y también de ideas. En el caso de España, esta característica fue fundamental, pues el Camino de Santiago cruzaba la península de este a oeste y llegó a ser la ruta de peregrinación más importante de toda Europa. En consecuencia, el románico español fue entrando siguiendo el eje de la peregrinación, desarrollándose de este a oeste. El primer estilo se desarrolla en Cataluña, fundamentalmente en la periferia de los Pirineos. Fue allí donde la influencia de la abadía de Cluny, la más importante del momento, fue imponiéndose sobre las formas artísticas locales. Una de las construcciones más conocidas y representativas es el monasterio de San Clemente de Taol, que se puede ver en la fotografía. A lo largo del siglo XI, el románico penetra en la zona norte de la península siguiendo el eje del Camino de Santiago. Entra en Aragón, Catedral de Jaca, de 1054 en adelante, pasa a Castilla, San Martín de Fromista, comenzada en 1066, después en el Reino de León y finalmente la Catedral de Santiago de Compostela, la obra fundamental del románico español. Todo esto lo estudiaremos en el módulo 24. Vamos a hablar ahora sobre el arte gótico. El arte gótico sucede al estilo románico tanto en España como en Alemania y Francia. Nace precisamente en Francia, en París, y a partir de 1140 se va expandiendo, causando un profundo desarrollo y renovación de la arquitectura, tanto por la calidad como por el número de edificios construidos. La introducción del gótico en la península ibérica comenzó de forma bastante temprana y fue muy duradera, en gran medida debido a la proximidad geográfica y política con Francia. Los monarcas españoles mantuvieron durante la Baja Edad Media estrechos lazos con el arte y la cultura de su vecino francés. La diseminación del gótico por la península no puede entenderse sin comprender el avance de los reinos cristianos en su conquista del este y sur del territorio. Por esta razón, por ejemplo, el gótico se adoptó tardíamente en el sur y no es hasta el siglo XV que tenemos una construcción de importancia, la Catedral de Sevilla. Por su parte, la crisis económica y política de Castilla durante el siglo XIV, unida a la prosperidad económica en Aragón, estimuló las construcciones en esta zona, como vemos también en Barcelona y Mallorca. El arte gótico por excelencia es la arquitectura, que es muy diferente de la del románico. Los muros pasan de gruesos a mucho más delgados, llenos de cristaleras. También aumentan mucho su altura, incorporando nuevas soluciones técnicas y constructivas, nervios, bóveda de crucería, rotantes. Estas soluciones no constituyen una innovación de la historia del arte, pero sí en relación a la gran escasez de ingeniería que había dominado toda la Europa en la Edad Media. Las catedrales góticas tenían 3 naves, un rosetón en la fachada, con el crucero sobresaliendo de la planta, al que se añade una girola con capillas absidiales. El gótico se divide en gótico pleno, del siglo XIII y dominante en Castilla, como las catedrales de León, Burgos y Toledo. El gótico mediterráneo, que se desarrolla durante el siglo XIV, la Catedral de Barcelona y Palma de Mallorca, y el gótico flamígero, un estilo plenamente español, ya durante el siglo XV. Vamos a hablar ahora sobre el Renacimiento español. Se conoce como Renacimiento al movimiento que se origina en Italia a partir del siglo XV y que se fue expandiendo por Europa, renovando tanto las artes como la ciencia, la política, la filosofía y todas las disciplinas del saber humano. Este nuevo enfoque está basado en una recuperación de la antigüedad grecolatina. Se suele emplear el año 1492 como fecha de inicio del Renacimiento en España, si bien es cierto que muchas influencias italianas ya habían empezado a cristalizar durante los primeros años del reinado de los reyes católicos. En esta fecha, concretamente, tienen lugar 3 eventos que marcan el fin de la Edad Media y el comienzo de un reinado unificado y regido por nuevos principios. Estos eventos son la conquista del Reino de Granada, último reino musulmán de la península, la llegada a América de las naves de Cristóbal Colón y la expulsión de los judíos del reino
que se configura definitivamente como un reino exclusivamente cristiano preocupado por la pureza del linaje. La llegada del Renacimiento está íntimamente ligada a la monarquía de los reyes católicos, que son quienes se apartan del esquema feudal de monarca débil sobre nobleza poderosa y levantisca y empiezan a afianzar su poder absoluto. Para ello aunan las fuerzas del incipiente Estado y se alían con las principales familias de la nobleza para mantener su poder. Una de estas familias, los Mendoza, utiliza el estilo renacentista como distinción de su clan. Poco a poco la estética novedosa se introduce en el resto de la corte y el clero, mezclándose con estilos puramente ibéricos, como el arte nazarí del agónico reino de Granada, el gótico exaltado y personal de la reina castellana y las tendencias flamencas en la pintura oficial de la corte y la iglesia. La asimilación de elementos dio lugar a una personal interpretación del Renacimiento ortodoxo que se dio en llamar plateresco. Asimismo, se importan artistas secundarios desde Italia, también se envían aprendices españoles a los talleres italianos. Vamos a hablar ahora sobre el barroco español. El barroco es el periodo de mayor esplendor artístico y se desarrolla durante el periodo entre 1600 y 1750. En esta época hay una importante influencia de artistas flamencos e italianos, todo situado alrededor de la corte de los Austrias. Se trata de un arte mucho más pesimista que, en la época renacentista, centrado en el desengaño y fuertemente influenciado por el contexto tridentino. En la pintura se emplea el claroscuro y la línea curva. Hay importantes influencias flamencas e italianas y al mismo tiempo se crean varias escuelas: Madrid, Toledo, Valencia y Sevilla. En el terreno de la arquitectura, el barroco español se caracteriza por un gran dinamismo y complejidad en la composición. Las formas son abiertas y de gran monumentalidad. Es importante también mencionar que el barroco es el arte dominante en la América colonial, donde va adquiriendo rasgos propios hasta desarrollar un verdadero barroco colonial. Vamos a hablar ahora sobre el neoclasicismo. La llegada al trono español de los Borbones tras la guerra entre 1700 y 1713 se salda no solo con importantes cambios a nivel político, sino también con la entrada de un nuevo estilo, procedente de Francia, el neoclasicismo. Los artistas llamados para trabajar en los palacios reales, franceses e italianos principalmente, trajeron a España las manifestaciones artísticas del clasicismo francés y del barroco clasicista italiano. El cambio artístico viene impulsado fundamentalmente desde la monarquía, que es de carácter totalmente absolutista y centralizado, siguiendo el modelo francés. Poco a poco se instaura el reformismo ilustrado, al que se suman importantes figuras y nobles españoles. Puede decirse que la introducción del neoclasicismo tiene sus primeras manifestaciones durante el reinado de Fernando VI entre 1746 y 1759, florece bajo Carlos III entre 1759 y 1788 y Carlos IV entre 1788 y 1808 y prosigue incluso tras la Guerra de Independencia durante el reinado de Fernando VII. Sin duda fue Carlos III quien asciende al trono español tras haber reinado varios años en Nápoles y haber impulsado las excavaciones en Pompeya, cuando el neoclasicismo alcanza su esplendor en España. Este monarca tenía un gran interés por el pasado clásico, especialmente la arquitectura. La obra neoclásica más importante es el Palacio Real de Madrid, en donde trabajaron los arquitectos más importantes del siglo XVIII como Ventura Rodríguez o Francesco Sabatini, quien no solo participó en la construcción del palacio, sino que fue responsable de varias obras monumentales de Madrid que perduran hasta hoy, como la famosa Puerta de Alcalá o el Hospital General que hoy en día alberga el Museo Reina Sofía. Vamos a hablar ahora sobre el siglo XIX. El tránsito entre el siglo XVIII y XIX está marcado por la imponente figura de Francisco de Goya. Este retratista de la corte de Carlos IV es el pintor más importante de España en toda esta era, destacando sus retratos reales.
Poco a poco se va alejando de los postulados neoclásicos, afirmando la libertad del artista al decir que la opresión, la obligación servil de hacer estudiar y seguir a todos el mismo camino es un obstáculo para los jóvenes que profesarán un arte tan difícil. Es toda una declaración de principios a favor de la originalidad, un alegato de carácter decididamente prerromántico. Veremos la obra de Goya más en profundidad durante el módulo correspondiente. El resto del siglo XIX está dominado por un cierto academicismo, la dificultad de hacer avances marcada por las tensiones políticas en España. La independencia de las colonias en las primeras décadas del siglo es también un elemento importante. El romanticismo, que es la corriente principal de este siglo y que marca el paso a la modernidad en Europa, apenas llega a España, y cuando lo hace es con bastante retraso. En el ámbito literario destaca la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. Entramos en el siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX tiene lugar un verdadero florecimiento de las artes en España. Encontramos en este momento algunas de las figuras más importantes de la historia del arte y la literatura española. En pintura, la imponente figura de Pablo Picasso domina el panorama, marcando la ruptura con el arte figurativo a través de sus exploraciones en el arte cubista. En su misma escuela, aunque sin alcanzar la talla mundial de Picasso, tenemos figuras como Juan Gris o Julio González. Otros artistas revolucionarios ya en la época posterior, con la llegada del franquismo, son Joan Miró y Salvador Dalí, grandes figuras del surrealismo. En literatura se conoce esta etapa como la Edad de Plata, con la generación del 27 y otros personajes de marcado carácter reformista, como el último Antonio Machado. También hay cineastas como Luis Buñuel, otro de los grandes innovadores de su tiempo. Durante la época franquista se produce un enorme retroceso de las artes debido a la represión política y al aislamiento internacional. No obstante, encontramos figuras de la talla de Antoni Tàpies o Eduardo Chillida. Tras la caída de la dictadura en 1975, se terminó la censura y las formas culturales experimentaron un enorme crecimiento. Este fenómeno es especialmente marcado en las artes audiovisuales y gráficas, como el cine, en el que figuras como Pedro Almodóvar alcanzan pronto una talla mundial. Arquitectos como Santiago Calatrava también dejan su marca en el panorama mundial. Y terminamos aquí el módulo. Muchísimas gracias.